Muy buenas, la Fórmula 1 llega al Autódromo del Algarve, allí en Portimao, entonces, pues como siempre, pues tengo que hacer un análisis de este circuito. Lo que pasa es que, claro, no tenemos referencia de años recientes, digamos que de esta era moderna de la Fórmula 1, así que bueno, digamos que este análisis va a ser bastante más corto, por eso lo vamos a unificar todo, tanto las características del circuito como el pilotaje a una vuelta, analizando curva por curva, y voy a intentar ir al grano, eso sí, para que no se alargue demasiado. Así que, bueno, si empezamos con las características, pues nos damos cuenta, ya viendo el esquema, como que recuerda un poquito al circuito de Barcelona, ¿no? En el Gran Premio de España, ¿no? Pero luego realmente si nos metemos ahí dentro, quizás me recuerda un poquito más incluso al de Mugello, porque tiene como ciertas características así, ¿no? Zonas muy anchas, mucha cuesta arriba, mucha cuesta abajo, la iremos viendo en el análisis del pilotaje. Pero bueno, en cuanto a la curva, tienen en total 15, al menos digamos que registradas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de las cuales 9 son a derecha y 6 son a izquierda, que bueno, sí que está bastante desequilibrado, pero no, digamos que no llegando a extremos, que en esto también se parece bastante al circuito de España, tanto por el número de curvas como por el número que hay izquierda y derecha. Pero además es que tenemos que las curvas que son a derecha, aparte de que hay más, son las de velocidad más rápida, y luego las 2-3 curvas más lentas que tenemos en el circuito son a izquierda. Entonces eso hace que a lo mejor sea la rueda delantera izquierda la que sufra más, porque son a derecha las curvas rápidas, y luego como las curvas lentas son a izquierda, pues quizás sea la trasera derecha al salir de esas curvas la que se desgaste más. Pero bueno, veremos cómo se reparte este desgaste, porque como digo, el hecho de que haya 9 hacia un lado y 6 a otro no tiene por qué significar que haya un desgaste desequilibrado entre ambos lados del coche, pero como cada una tiene una naturaleza distinta, pues entonces ahí sí que quizá veamos esa disparidad, ¿no?, en el desgaste de los neumáticos. Luego es un circuito que tiene 4,65 kilómetros, que también digamos que no se aleja mucho de la media, entonces con esas curvas pues tenemos un ratio de 3,22 curvas por kilómetro del circuito, que también está bastante cerca, por ejemplo, al circuito de Barcelona-Cataluña, un poquito por debajo, porque tenía 3,44 y 3,22, pero bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no? Luego también entra mucho en juego la naturaleza de las curvas, porque en este circuito son curvas muy amplias, ¿no? Lo veremos analizando el pilotaje, pero no son curvas de cogerlas rápido y volver a incorporarte, sino que son mucho de fluir, tanto frenando como acelerando, así que, bueno, eso también influye bastante, ¿no?, lógicamente. Y con ese tipo de curvas, pues los frenos tienen que trabajar al máximo. Digamos que solo hay una zona clara en la que puedes descansar, que es la recta de meta, porque luego es verdad que no hay excesivas frenadas fuertes, sí que las hay, pero como es un circuito de curvas que no son del todo cerradas, además es un circuito muy ancho que da juego a que las trazadas sean más abiertas, poner frenadas muy fuertes, pero son constantes durante todo el circuito. No tanto bueno, en el tercer sector con el primero, ¿no?, que es esa recta de meta en la que se puede refrigerar un poco, pero luego en el resto del circuito, como digo, están constantemente frenando, así que no sería de extrañar que alguien tenga problemas con eso. Lo bueno es que tendremos unas temperaturas bastante bajas, entonces hace que sea un poquito más fácil la refrigeración, pero aún así, ojo con los frenos. Y como te puedes imaginar, como hay tanta zona de frenadas, aunque sean cortas, pues hace que sea bastante complicado adelantar. Pero ojo, porque sí es verdad que en la recta de meta tienes un punto de adelantamiento claro, que es zona de DRS, es el único punto de DRS. Además, ojo, porque la zona de detección, es decir, en el punto donde tienes que pasar a menos de un segundo el coche que va delante, está justo antes de la curva número 15, que veremos, y da bastante juego, porque aunque ahí estés a menos de un segundo, luego en esa curva 15 pueden pasar muchas cosas porque es larguísima, probablemente se haga fondo, entonces luego en la recta de meta veremos quién tiene DRS y cómo lo puede aprovechar. Y luego además tenemos que es un circuito anchísimo, incluso llegan a 14 metros en algunas zonas del circuito. Eso hace que pues también, aunque no sean zonas claras de adelantamiento, pues puedan intentar tirarse por algún lado loco, aunque la frenada sea muy corta y aunque sea arriesgar mucho. El hecho de tener un trazado tan ancho, con curvas además tan largas, pues hace que algunos pueden intentar diferentes trazadas, meterse por sitios un poco más complicados. Entonces por ahí quizás también vemos un poquito de adelantamiento, pero no esperemos que sea una odisea de adelantamiento todo el rato, coche adelantándose, porque aún así es bastante complicado adelantar. Y luego la otra manera que tenemos de adelantar, que es con el tema de las estrategias, pues veremos lo que pasa aquí, porque se prevé una degradación alta, pero el circuito está recién asfaltado, o sea que veremos qué tal va esa abrasión. Y además Pirelli ha traído C1, C2 y C3, que son la gama más dura de neumáticos que tiene. Entonces veremos lo que pasa, veremos si finalmente terminan poniendo el neumático duro, porque al haber también bajas temperaturas, pues eso hace que el neumático le cueste mucho entrar en calor, que además este C1 ya sabemos que le pasa con bastante frecuencia. Entonces quizás veamos esa ausencia del neumático duro, pero bueno, es interesante porque ya sabes que Pirelli ofrece un número fijo de neumáticos a cada equipo y a cada piloto, con los que tiene que trabajar durante todo el fin de semana. Y esta vez, en vez de darles 2 juegos de duros a cada piloto, le ha dado 3. Entonces, en los entrenamientos libres, si se pueden desarrollar con normalidad,
veremos hasta qué punto los equipos utilizan ese neumático duro para, al menos en alguno de sus dos pilotos, ¿no? Para tener esa información, pero luego en cuanto a estrategia de carrera, quizá viendo un poco la tónica que teníamos antes con los problemas que tenía con el neumático duro para calentarlo, que al final como que le genera cierto rechazo a los equipos, pues yo no creo que se utilice excesivamente, pero bueno, veremos, ¿no? Porque a lo mejor el nuevo asfalto pues sí que sorprende y sí que degrada muchísimo y no les queda otra que poner ese neumático, pero en cualquier caso yo espero sobre todo protagonismo del blando y del medio. Ya con todas estas características un poco resumidas y como ves un poco menos que de lo que tenemos habitualmente, pero bueno, como no tenemos la referencia de otros años, no podemos saber exactamente cuánto tiempo van a pasar pisando el pedal del freno con mediana exactitud, tampoco el acelerador, entonces bueno, este tipo de cosas pues normalmente se analizan después de ver las carreras y después de ver cómo se comportan allí los Fórmula 1, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso tenemos este resumen que yo creo que nos hace una idea general de lo que podemos esperar de ese circuito. Entonces ya podemos pasar a lo que es el pilotaje, que vamos a ir viéndolo, por supuesto, como siempre, curva a curva, y para que entendamos cada uno de los sectores bien y cómo deberían pilotar cada uno de los pilotos, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, bueno, empezamos el circuito con una larga recta hacia la primera curva, que como ya he dicho, pues el principal punto de adelantamiento, así que en lo que es la carrera, pues la mayoría de adelantamientos, si todo va normal, pues se producirán en esa recta, y luego en la salida pues también tenemos una distancia un poquito larga, pero no solo es la distancia, sino que tiene como una pendiente hacia arriba y luego baja, es decir, la frenada para la curva número 1 está en fuerte pendiente descendente, y entonces eso hace que se complique un poco más la entrada de esa curva, o mejor dicho, la frenada, ¿no? Porque ya tienes la transferencia de carga hacia adelante, es mucho más fácil que el coche te frene menos de lo que tú creías, incluso que llegues a bloquear, porque luego además como que se aplana esa curva justo antes de cogerla. Entonces eso hace que el cuello del piloto sufra muchísimo, que incluso puede alguno tener problemas para controlar el coche, porque como vas cuesta abajo y luego se aplana la curva, pues a lo mejor algún coche, digamos que tiene facilidad para perder lo que sería la parte trasera, ¿no? Si tiene un poco de sobreviraje aquí, pues sí que puede sufrir bastante, que bueno, el tema del sobreviraje y subviraje, aquí cada uno se adaptará como quiera, pero sobre todo tener un coche que no peque mucho de subviraje, porque como son curvas mucho de fluir, también vas a tener muchos problemas, ¿no? Porque como empiezas a dar gas en prácticamente cada punto del circuito y el coche te subvire, sobre todo a la salida, vas a tener que levantar y vas a tener que perder muchísimo tiempo, o tienes que dar gas mucho después, entonces eso hace que evidentemente pues también pierdas tiempo porque ya salgas con menos velocidad. Así que yo creo que aquí más que el sobreviraje penaliza sobre todo el subviraje. Pero bueno, como digo, la curva número 1, aunque puede sufrir cierta inestabilidad, pues tienes ese cambio de pendiente, ¿no? Que tienes pendiente hacia abajo y luego se aplana, tienes que aprovechar el ancho del circuito en este caso, porque te tienes que pegar mucho a la izquierda para tirarte rápido al piano interior, aprovecharlo, y luego el exterior también. No es una curva muy larga, en el circuito hay otras curvas que son muchísimo más largas, pero bueno, es importante aprovechar los dos pianos y aprovechar ese ancho del circuito. Luego además te quedas en la parte exterior de ese piano, porque prácticamente manteniendo giro de volante, es verdad que enderezas un poquito, ¿no? Para mantenerte en la zona exterior, pero prácticamente manteniendo coges la curva número 2 sin ningún problema, se hace completamente a fondo porque ya vienes con poca velocidad de esa curva número 1. Y luego lo que sí pasa con esta curva número 2 es que complica la frenada de la número 3, que prácticamente se hace en giro. Tienes que intentar poner el volante recto lo antes posible, ¿no? Saliendo, digamos que no metiéndote en el interior de la curva número 2, sino más o menos por el centro de la pista, a rasgos generales, para luego estar muy abierto antes de la curva número 3 y poder hacer la frenada lo más recto posible. Esta curva número 3 es un poco complicada, da juego a que los pilotos intenten cosas diferentes, porque además tiene una fuerte pendiente hacia arriba, y luego te tienes que mantener justo a la derecha, es decir, tomas la curva número 3, pero en vez de salir abierto, tienes que mantenerte pegado a la derecha, que esta curva número 3 es a derecha, para coger rápido la curva número 4, que se hace completamente a fondo. Ojo, porque si sales muy abierto a esa curva número 3, aunque puedas hacer la 4 a fondo de todas formas, aquí ya vas a tener que meter más giro de volante, es decir, los neumáticos se van a deformar más, vas a salir con menos velocidad, y entre la curva número 4 y la número 5 hay una recta bastante larga y vas a perder mucho tiempo como no hagas bien la curva número 3. Es decir, más te vale sacrificar un poco la salida del número 3 o incluso la curva número 3 y hacer muy rápido la curva número 4 lo más recta posible, porque si no vas a perder muchísimo tiempo en la recta siguiente. Luego la curva número 5 también tiene una frenada corta pero bastante complicada, porque tienes otra vez un peralte muy fuerte. Eso hace que se entre muy rápido en esa curva, lo que significa que es más probable que el coche te llegue a patinar, o que pierdas tanto la parte delantera como la trasera. Así que hay que tener mucho cuidado, porque si
te pasas de ambición porque tú dices, bueno, hay un peralte, me tira como un loco, a lo mejor te pasas o a lo mejor tienes algún problema de perder el coche, y también te puede pasar lo contrario, que no aproveches todo el peralte, los demás pilotos sí, y entonces hace que pierdas mucho tiempo respecto a ellos, que al final con los que te tienes que comparar, ¿no? Evidentemente. Entonces, bueno, es un poco complicada esa curva número 5, es como muy intensa porque sigue siendo una zona muy ancha del trazado y hay que aprovechar mucho ese peralte interior, que por supuesto es un peralte positivo, no es hacia afuera, sino que digamos que te acompaña a coger la curva. Luego viene la curva número 7, que una vez más se hace completamente a fondo, pero complica la siguiente frenada, que en este caso es la curva número 8. Esta curva número 8 pues es una curva bastante cerrada, lo que pasa es que es muy ancha esa zona del circuito y además tiene un peralte también bastante pronunciado, que como ves, pues al final este circuito, cuando veas allí los Fórmula 1 rodar, te vas a dar cuenta de la cantidad de subidas, bajadas y peraltes que hay por todas partes. O sea, es un circuito lo contrario a circuitos a lo mejor como Sochi, no que son completamente planos, sino que aquí todo el rato hay cambios de pendiente y un asfalto muy regular, así que eso yo creo que le da un plus de emoción. Y además a la salida de esa curva número 8 tenemos como una subida, una bajada, una subida hasta la curva número 9, que también se puede hacer a fondo, y luego a partir de ahí tenemos la zona de las curvas 10-11, que son como la misma zona. Realmente la curva número 10 se hace frenando porque digamos que te vale para la curva número 11, que si tú la ves digamos que solamente esa curva, aislándola del resto, es una curva de 90 grados bastante abierta y con un ancho del circuito bastante pronunciado también. Pero sin embargo vienes con una complicación extra porque la frenada es completamente en giro por la curva número 10, entonces aquí es bastante complicado. Ya sabes que los cambios de pendiente, que también están aquí, pues complican también la frenada, así que es bastante interesante esta curva número 11. Luego sales, intentas salir ahí, salvar esa zona, que yo creo que será quizá la más complicada del circuito, saliendo lo más rápido posible, porque luego viene la curva número 12, que se hace completamente a fondo, que además esa curva ya forma parte del tercer sector, y luego tienes la frenada para la curva número 13, que se hace, digamos que fluyendo, es una curva también notablemente cerrada, al menos si la comparamos con el resto de curvas, y que se hace fluyendo mucho por ella, es decir, no precipitándose con el acelerador, ni frenando excesivamente, sino que muy de fluir, no vas pisando poco a poco el acelerador y sales cuanto antes, porque luego tienes una pequeñísima zona de recta hasta la curva número 14, que es una curva que se ataca tardísimo. O sea, tienes que sacrificar completamente la entrada porque si te fijas tiene un doble radio clarísimo, es decir, es como muy cerrada al principio, pero luego se abre un montón. Entonces lo que tienes que hacer es empezarla como muy abierta, hacer la frenada lo más a la izquierda posible, es decir, abierto en el trazado, frenar en línea recta y atacarla muy tarde, porque así pues vas a perder mucho tiempo en la frenada, lógicamente, porque te vas a ir largo entre comillas, mientras que si la coges, si la atacas en un tiempo normal, pues digamos que frenarías menos en esa zona, pero lo que te compensa es que como que te saltas esa zona cerrada de la curva, ese primer radio, ¿no? Entonces al atacar la tarde es como si solo interpretases el segundo radio, el más abierto, y ahí puedes salir muy rápido. Como la ataques pronto, luego te vas a encontrar con el segundo radio, vas a tener que acelerar muy tarde, así que más te vale sacrificar la entrada para salir muy rápido, porque luego además vienes la curva número 15, o sea, hay como un pequeño tramo entre las curvas 14 y 15, lógicamente, pero luego tienes la curva número 15, que como ya dijimos al principio, es donde está la zona de detección de DRS, es decir, si tú tienes un coche delante, tienes que acercarte lo máximo posible a la salida de la curva 14, así que tienes que sacrificar, como digo, la entrada para salir muy rápido, y lo mismo si tienes un coche detrás, lógicamente, ¿no? Y te quieres evitar que te pille el DRS, pues frenas tarde, cuidado, no se te vaya a tirar al interior porque aquí hay muchísimo hueco, pero tienes que salir rápido para intentar alejarte ese segundo del coche de detrás cuando pases por la zona de DRS, porque además luego tienes esa curva número 15, que es larguísima, una zona anchísima del circuito que se va a hacer completamente a fondo, yo creo, con bastante fuerzas laterales que afectan tanto al piloto como al neumático, por supuesto, en cuanto a desgaste, sobrecalentamientos y demás, pero luego ya tienes la recta de meta en el que se puede ya refrigerar frenos, neumáticos y todo, así que ahí tienes el pequeño respiro. Entonces, como ves, un circuito que tiene de todo, tiene curvas rápidas, tiene curvas lentas, pero bueno, las que más protagonismo tienen son las de velocidad alta y las de velocidad media, porque aunque haya curvas que sean como muy cerradas, al ser tan ancho el circuito, digamos que se puede coger como si fuese una curva un poquito más abierta, así que creo que es un circuito muy interesante, que no hay uno muy parecido a este en un calendario normal, quizá como una mezcla, como digo, entre Barcelona y Mugello, pero a rasgos muy generales, tiene tanta subida, tanta bajada que incluso me recuerda al de Interlagos allí en Brasil, así que bueno, esto ya es subjetivo de cada uno, ¿no? Los recuerdos de los circuitos, pero nada, espero haberte ayudado a entender este circuito nuevo en Fórmula 1, o al menos en esta Fórmula 1 moderna, que te ayude a entender un poquito mejor el Gran Premio allí, disfrutarlo más, y nada, no olvides suscribirte, que nos vemos en la próxima.